esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. Pero mis queridos hermanos, para enseñar con autoridad la palabra de Dios se debe tener integridad de carácter. ¿Por qué había una diferencia entre los escribas y el Señor Jesucristo? ¿Por qué decían, Él enseña con autoridad? ¿Por qué hacían una diferencia? Porque el Señor Jesucristo vivía lo que predicaba. Y solo predicaba lo que vivía. Para enseñar con autoridad la palabra de Dios se debe tener integridad de carácter. ¿Por qué podríamos perder autoridad al enseñar la palabra de Dios? ¿Por qué nada más podríamos solamente hablar la palabra y no tener autoridad? Esto me lleva a considerar el caso de Lot. Vaya conmigo a Génesis 19, del 12 al 14. La palabra de Dios nos enseña en Génesis qué es lo que podría hacer que nuestra palabra, cuando la predicamos, pierda autoridad. En Génesis 19, versículo 12 al 14, usted ha leído esta palabra. Cuando dice que va a venir la destrucción de Sodoma y Gomorra, que son enviados dos ángeles. Específicamente el versículo 12 al 14, léanlo conmigo, del capítulo 19. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Verso 14, ponga mucha atención. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Hay una versión que dice: entonces Lot fue a ver a sus yernos, o sea, a los prometidos de sus hijas, y les dijo: levántense y váyanse de aquí, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos no tomaron en cuenta lo que les decía, no tomaban en serio sus palabras. Hermanos, Lot estaba predicando la palabra, estaba predicando un juicio. La pregunta es: ¿por qué sus yernos decían, estás bromeando? ¿Por qué varias versiones dicen, no tomaron en serio lo que él les decía? En nuestra versión dice, parecía que se estaba burlando. Si nosotros damos un vistazo a este incidente ocurrido con los yernos de Lot, cuando él les predicó, es como para preguntarnos, ¿qué tipo de testimonio y autoridad tenía Lot con sus yernos, como para que ellos creyeran que podía estar hablando en serio y con autoridad el mensaje que había recibido de los ángeles, mensajeros de parte de Dios? La pregunta es, ¿por qué los yernos de Lot pensaron que él bromeaba? ¿Acaso acostumbraba a bromear de esta forma con ellos? ¿Acaso había perdido credibilidad y autoridad porque se había abierto las puertas de su vida a un tipo de relación con los habitantes de Sodoma? Entiéndase de otra manera. Sus yernos no creían en su integridad. No tenía autoridad por falta de integridad de carácter. Querido varón, estamos llamados a predicar la palabra con autoridad. La pregunta es, cuando tú predicas la palabra, ¿creen lo que les dices? Tus compañeros de trabajo dicen, saben que estás hablando en serio y no que estás burlándote y no que solamente estás alardeando la palabra. ¿Te creen lo que les dices? Tus familiares, tus vecinos, cuando les predicas, dicen, ¿estás hablando en serio o estás bromeando? Porque tú no vives lo que me estás predicando. Podamos pensar, ¿qué le pasó a Lot? ¿Por qué sus yernos no le creyeron?
Si los ángeles le habían entregado el mensaje del juicio, y cuando Él les dice, sus siervos dicen, yo creo que está bromeando. Este no está hablando en serio. No está hablando en serio. Acostumbra a bromear con nosotros con las cosas de Dios. ¿Bromeas tú ese tipo de bromas con tus compañeros, con tus amigos? Ese tipo de bromas que rebajan nuestra calidad espiritual y moral. ¿Eres una persona seria? ¿Te conocen por tu seriedad? No por una persona que no eres sociable, sino que la palabra la miras con respeto y la vives con integridad. Es cierto que hay que predicar la palabra de Dios con autoridad, pero para predicar la palabra de Dios con autoridad debemos tener integridad de carácter. Quiero decirte, hermanos, que la integridad del corazón se convierte en legado cuando se transmite a las nuevas generaciones. Ese es el legado que vamos a dejar a nuestras generaciones, que sepan que estos varones que estamos aquí vivimos la palabra de Dios. Que sepa esta generación el legado, no con nuestras palabras, sino con nuestro testimonio, que creemos en un Dios vivo, en un Dios santo, en un Dios poderoso y en un Dios que está con nosotros en esta mañana, y demos gloria a su nombre con todo nuestro corazón. ¿Crees? No hay cosa más triste que cuando predicamos, los que nos conocen dicen, yo no conozco a ese hombre que está predicando ahí. En alguna ocasión estaba una esposa de un pastor sentada y las personas que estaban con ella le decían, oiga, ¿qué experiencia es vivir con ese hombre que es de Dios? ¿Qué experiencia será vivir con un hombre como el que está ahí? Ella dijo, yo no conozco a ese hombre realmente en casa como está ahí enfrente. ¿Se dan cuenta de esto? Él es otro en casa. Hermanos, hay que predicar la palabra de Dios con integridad. Para enseñar con autoridad la palabra de Dios se debe tener integridad de carácter. Pablo, escribiéndole a Tito, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. La palabra de Dios es seria, la predicación de Dios es seria, es una gran responsabilidad, hermanos, porque todo lo que sale de mi boca, te lo digo y estoy consciente, vamos a dar cuenta. No es simplemente pararnos y soltar cosas aquí. Es saber que tenemos una gran responsabilidad y que el Señor Jesucristo nos ha delegado su autoridad. Estamos aquí y yo estoy aquí no por mi persona, estoy aquí en el nombre de Jesucristo. Estoy frente a ti por la gracia, la misericordia y la bondad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Pero qué responsabilidad enseñar la palabra con autoridad. Y luego Pablo sigue diciendo a Tito, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pero, queridos hermanos, autoridad no es autoritarismo. Hay que predicar la palabra con autoridad, pero no con autoritarismo. Es pertinente que hagamos una aclaración aquí. No debemos confundir autoridad con autoritarismo. Alguien dijo lo siguiente al respecto: algunos predicadores se convierten en pequeños pontífices, dictadores espirituales que hacen del púlpito un trono, de la iglesia su reino y de la Biblia una herramienta de manipulación. Eso no lo digo yo, eso alguien lo escribió. Por eso el Señor advirtió a sus discípulos que se cuidaran de ese espíritu. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús llamándolos dijo:
¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? No le escucho. Será vuestro. Dígale al hermano que está a su derecha: yo estoy para servirte, hermano. Sirvo a Dios a través de ti. Yo estoy para servir a Dios, pero yo no puedo servir a Dios si no es a través de ti. Los ángeles no necesitan nuestro servicio, ni Dios. Lo necesitan las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. El Señor entonces dice: ese será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. ¿Y para qué más? Para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, el más grande asumió la postura de un siervo. El más grande, el que es su nombre sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, asumió la postura de un siervo. ¿Cómo no hemos de alabarle y glorificarle? Bendito sea, Señor Jesús. Pero repita conmigo: autoridad no es autoritarismo. Repita: autoridad. Hay que predicar la palabra con autoridad, pero no confundamos autoritarismo. El apóstol Pablo también exhorta a la iglesia, a varones, a todos, en su primera carta, para apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Queridos hermanos, nuestra autoridad es de una naturaleza muy distinta a la de este mundo. Nuestra autoridad es muy distinta al autoritarismo que manifiestan muchos que ocupan posiciones de liderazgo. Usted es un líder en su casa. ¿Sabía que usted es un líder en su casa? La autoridad que tenemos no es nuestra, hermanos. La autoridad que tenemos no es nuestra, es delegada. Y si el que nos las ha delegado no nos respalda, ni las moscas nos harán caso. Pero si la autoridad nos respalda, el que nos ha delegado la autoridad, aún los demonios se sujetan a su nombre. Amén. Aún los demonios. Todos nosotros no somos otra cosa. Escúchelo bien. Tenemos autoridad en Cristo. Pero todos nosotros, no se nos olvide, no somos otra cosa que pecadores salvados por su gracia. Pero Dios, por su misericordia, nos ha dado autoridad para que hablemos su palabra en su nombre. Y que en su nombre toda rodilla se doblará. Y que en su nombre, cuando hablamos esta palabra, hay poder. Porque esta palabra es poderosa, viva y eficaz. Y nunca volverá vacía. Por el propósito, cumplirá siempre el propósito por el cual Dios la envió. A su nombre sea la gloria por siempre. El Señor Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí nos delega: por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautízanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Queridos hermanos, el Señor nos ha dado esta palabra para que la enseñemos, pero para que la vivamos. Si el propósito de Dios hubiera sido que solo la repitiésemos, como escribió el puritano Thomas Watson, si lo que Dios intentó al darnos su palabra era que solo la repitiéramos, se la habría dado a los loros.
ellos lo habrían repetido muy bien. Pero Él no nos dio su palabra para ser repetida. Él nos dio su palabra para ser obedecida, para vivirla, para transmitirla, para hacerla saber a los hombres que esta palabra es de Dios. Amén. Mi hermano, cuando tú y yo enseñas o predicas la palabra de Dios, lo hacemos en calidad de embajadores. El Dios del cielo te envió y nos ha enviado un mensaje que debemos comunicar a los hombres con autoridad de Dios. Pero hermano, no solo debemos enseñar la palabra con autoridad, como que estamos viendo. No solamente debemos enseñar la palabra de Dios con integridad, también debemos enseñar la palabra de Dios ¿cómo? Con convicción. ¿Cuántos creen que esta es palabra de Dios? ¿Cuántos creen que esta es la santa palabra de Dios? No solamente la vamos a enseñar con autoridad, sino también con integridad. Pero también debemos enseñar la palabra de Dios con convicción. Esos dos elementos, autoridad y convicción, se encuentran íntimamente asociados el uno con el otro. Es imposible enseñar con autoridad cuando no se tiene convicción. Voy a repetirlo. Es imposible enseñar con autoridad la palabra de Dios cuando no se tiene convicción. Y esa convicción nace de la seguridad de lo que estamos proclamando y viviendo día a día. Si tenemos la plena certeza de que la Biblia es la palabra de Dios y al mismo tiempo tenemos la certeza de lo que vamos a predicar, ese mensaje, entonces vamos a enseñar y a predicar con convicción. Cuando tú dices que Cristo vive, que tú hablas de la resurrección de Cristo, es porque tú has experimentado y crees que Cristo vive. Cuando tú hablas y dices que los tiempos se están cumpliendo y que viene un tiempo y que viene el Señor Jesucristo, es porque tú tienes convicción que en el momento que suene la trompeta, tú serás levantado juntamente con todos los santos en la tierra. Cuando tú dices lo que predica, lo estás diciendo con convicción. Por cierto, ¿cuántos tienen convicción que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos? ¿Cuántos creen que Cristo está en medio de nosotros? Y a su nombre sea la gloria. Él está aquí con nosotros, hermanos. ¿Lo pueden sentir? Pues alábale, glorifícale, porque Él está con nosotros. Lo repetimos al cansancio. Nuestro segundo punto doctrinal: la Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente. Inspirada divinamente. Este es santo, este libro es divinamente inspirado. Por lo tanto, ¿qué debe de regir mis relaciones sociales? ¿Quién rige mis relaciones sociales? La palabra de Dios. ¿Qué rige mis relaciones conyugales? ¿Qué rige mis relaciones ministeriales? ¿Qué rige mis relaciones contigo, hermano? Mi carácter, mi forma de ser, mi concepto, rige la palabra de Dios. ¿Qué rige, querido hermano, en tu servicio a Dios? ¿Qué te rige? ¿La palabra? ¿Qué te rige en tu sociedad? Así que haz a un lado tus conceptos, tus prejuicios y tu forma de pensar y vamos a regirnos todos por la palabra de Dios. Porque lo predicamos, lo enseñamos, lo proclamamos y es hasta una bandera. Nuestro segundo punto doctrinal es la palabra de Dios, inspirada divinamente y por lo tanto no deja espacio. Por lo tanto, ¿qué? No hay más, hermano. No hay más. La única regla de nuestra fe. Y por cierto, y en ella debe ajustarse ¿qué? Ajusta tu vida a la palabra. Para que la prediquemos con autoridad, debe haber convicción, debe haber integridad. Y esa convicción nace cuando la obedecemos. Conocida también, dice nuestro punto doctrinal, con el nombre de Santa Escritura. La Biblia es guía de salvación para el ser humano. Por medio de ella el hombre sabe que hay un Dios único y verdadero y sabe cómo acercarse a Él y conocerle. ¿Cuántos conocen al Dios de la Biblia? A su nombre, gloria.
¿Cuántos saben, cuántos conocen el Salmo 23? ¿Y cuántos conocen y se relacionan con el pastor del Salmo 23? Amén. Convicción. La convicción emana de la fe. La pregunta es, si vamos a predicar la palabra de Dios con autoridad, hermano, ¿creemos que todo lo que la Biblia dice es verdad? Amén. ¿Creemos que todo lo que la Biblia dice es verdad? Es verdad. Otra pregunta, ¿estamos seguros de que eso que vamos a enseñar es lo que la Biblia dice? ¿Lo que yo digo, lo que yo pienso? ¿O lo que dice la palabra de Dios? Hasta tanto no respondamos esas dos preguntas, de que si creo que todo lo que la Biblia dice es verdad, que si estoy seguro de que eso que voy a enseñar o hablar es lo que la Biblia dice, hasta tanto en tanto no responde esas dos preguntas, satisfactoriamente no estoy preparado para enseñar con autoridad, con convicción, la bendita palabra de Dios. El apóstol escribe, y nosotros, si nosotros no estamos convencidos, ¿cómo vamos a convencer a los que escuchan? Si nosotros no estamos convencidos, ¿cómo vamos a convencer a los que nos escuchan? Por eso dice Pablo, creí, por lo cual hablé. Amén. Pablo dice en 2 Corintios 4:13, creí, por lo tanto, ¿qué? Hablé. Esto significa que si no estoy seguro de que he podido desentrañar el verdadero significado del texto, no se ha aplicado en mi corazón, es mejor pedirle a Dios que me ayude. Porque no estoy creyendo eso realmente, lo estoy aprendiendo y repitiendo. Pero la palabra, queridos hermanos, no es pasiva. La palabra es poderosa. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido de Dios a través de su palabra algo en lo cual ustedes jamás pensaban que podían cambiar? Pero cuando penetró la palabra en el corazón, cuando esa palabra santa penetró en tu corazón, no nos quedó más que decir, Señor, acepto tu palabra como verdad. Amén. Queridos hermanos, entonces el varón cristiano enseña la palabra con autoridad, pero para enseñar la palabra con autoridad hay que hacerlo con integridad. Pero hay que distinguir autoridad y no autoritarismo. Pero también debe predicarse la palabra para que tenga ese efecto de autoridad con convicción. Y por último, para predicar con esa palabra, si yo creo que es autoridad, debo enseñar la palabra de Dios con denuedo. No debe haber otro tema más importante para mí que esto. En mi hogar, en mi familia, ¿cuáles son tus pláticas, hermano? Cuando te ves con algún hermano, ¿de qué platicas? ¿Del último chisme, del último mensaje, del último video? ¿De qué platicas? ¿O platicas de lo que Dios ha hecho en tu vida a través de esta palabra? ¿Qué platicas con tus consiervos? ¿Qué última promesa has experimentado en tu vida, hermano? ¿Qué platicas con tus hijos? Las promesas que Dios tiene para estas generaciones. La palabra de Dios rige nuestra vida y debe de ser nuestro mensaje central, nuestro tema principal, y siempre debe estar en medio de nosotros. No solamente los domingos. No puedo predicar con autoridad si esa palabra durante la semana no la predico con denuedo. No somos predicadores de domingos. No somos predicadores solamente de púlpitos. Allá hay un púlpito muy grande allá afuera, vacío por cierto, donde muy pocos quieren tomarlo. Debemos predicar con denuedo, con autoridad, pero con denuedo. Miren, hermanos, la primera iglesia predicaba con denuedo la palabra, porque creían que era autoridad, porque creían con convicción, porque había transformado sus vidas. Por lo tanto, no podían retener lo que tenían en su
su corazón. Y el libro de los Hechos nos da un sinnúmero de experiencias de cómo ellos predicaban con denuedo. El libro de los Hechos registra y dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Sin letras, del vulgo, pero una cosa tenían: autoridad, integridad y convicción, y por lo tanto predicaban con denuedo la palabra de Dios. Pero también el libro de los Hechos registra, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Y el libro de los Hechos sigue registrando: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Dios está aquí, hermanos, y puede hacer que las conciencias tiemblen también, porque dice este texto: y cuando habían orado los que estaban congregados, ese lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen con convicción que el Espíritu Santo es el bautizador? ¿Cuántos creen que en este último día de congreso el Espíritu Santo los puede bautizar con su promesa? ¿Lo crees, hermano? ¿Cuántos creen que aquí está el bautizador con fuego y espíritu, y que hoy puede confirmar en tu vida esa promesa, y que hoy te puede llenar, te puede aún dar más de lo que Él tiene? ¿Cuántos creen que en esta oración el Señor puede derramar y va a derramar de su poder? Amén. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La palabra griega que nuestra versión traduce como denuedo es parresia, que significa osadía, confianza, sin miedo, con valor. En el griego clásico esta palabra se usaba para referirse al derecho que tenían los ciudadanos libres de hablar franca y abiertamente. Ese denuedo lo vemos una y otra vez en los apóstoles. Si no enseñamos la palabra de Dios con autoridad, con integridad, con denuedo, no podremos decir nunca, como el apóstol Pablo dijo: estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo, no solamente lo que a mí me guste, no solamente lo que a mí me convenga, todo el consejo. La Biblia es inspirada de principio a fin. Aleluya. Amén. Amén. Hay verdades de las Escrituras que la gente no quiere oír. Así como hay personas que manifiestan abierta hostilidad hacia todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Quizás lo estás viviendo en tu trabajo. Pero el varón cristiano que ha sido salvo por la verdad revelada en la palabra de Dios, no cerrará su boca y hablará todo el tiempo, y hablará con autoridad, y hablará con integridad, y hablará con convicción y denuedo, y hablará con osadía, con valentía, y el Señor usará su vida en su casa, en su ciudad, en su iglesia, en su medio de trabajo, porque embajador de Dios eres. Pablo escribe: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros que el Evangelio de Dios, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Habrá oposición siempre cuando prediquen la palabra, pero predican. Nuestro texto base, no se te olvide, cuando Pablo le dice: predica, enseña, redarguye, corrige con paciencia, corrige. Quiero concluir y pedirles que se pongan de pie y que leamos esta conclusión. ¿Cómo dice? Al enseñar la palabra de Dios con autoridad, con convicción y con denuedo, Cristo debe ser. No te sacas por las ramas. No prediques otra cosa que no sea cristocéntrica.
Cristo es el mensaje central del Evangelio. Dios. Cristo. Y por eso yo en esta hermosa tarde quiero pedirte que alabemos al autor de esta palabra. Y que si tú quieres predicar con autoridad, si tú quieres predicar con denuedo, con convicción, aquí está el Todopoderoso. Y quiero pedirte que cantemos y me ayude, hermano Daniel, Santa Biblia para mí. 142. Y si tú quieres venir y traer la palabra y decir, Señor, ayúdame a que este libro sea lo que debe ser para mí. Amén. ¿Quieren? Y oramos. ¿Queremos orar o no queremos orar? Vamos a cantar este hermoso himno. Santa Biblia, eres un tesoro, olvidado, enterrado, empolvado, ignorado, mal entendido a veces. Y así estaremos orando, queridos hermanos. Si quieres venir aquí lo podemos cantar, esa es la pantalla, aquí lo cantamos, pero trae tu Biblia. Trae tu Biblia contigo. Adelante, hermano. A su nombre, gloria. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Enseña la palabra con autoridad. Enseña la palabra con integridad. Enseña la palabra con denuedo, con convicción. Santa Biblia. Santa Biblia.